Buenas tardes y bienvenidos a la última charla de curso escolar que hemos pensado dedicar al tema de la responsabilidad. Es un tema de suma importancia para ustedes y para nosotros si tenemos en cuenta que nuestro reto en educación para los niños es crear individuos sensibles y solidarios. Como todo en educación, es un objetivo a largo plazo que debe iniciarse muy tempranamente y bueno, pues no parar realmente de incidir en él. Y lo que pretendemos en este vídeo es un poco pues, darles pautas para desarrollarla. Lo primero que vamos a hacer es definir la responsabilidad personal. Cristina. Pues mira, como ya hemos comentado en muchas de las charlas que hemos hecho anteriormente, la verdad es que hay muchísimos valores y enseñanzas que tenemos que ir inculcando a nuestros hijos a lo largo de toda su vida, que no es una tarea nada fácil. Una de ellas, y yo creo que una de las más fundamentales, es justo esto, el hecho de educarles para que sean responsables, porque es la única manera de asegurarnos que de alguna manera van a tener éxito en la vida. Muchos padres confunden lo que es la obediencia con la responsabilidad y claro, es que la obediencia se refiere a situaciones en las que los padres quieren que sus hijos, sin cuestionarles, hagan lo que les piden. Y la responsabilidad es un valor que tiene mucho más que ver con la conciencia, por lo tanto no tienen mucho que ver. Con esa conciencia es lo que nos permite valorar sobre lo que voy a hacer o no y evidentemente luego asumir las consecuencias de mis actos. Educar para que nuestros hijos sean responsables tiene como objetivo pues eso, favorecer que poco a poco vayan interiorizando las normas, primero las de casa, luego las del colegio, luego las de la sociedad, y que sean capaces de comportarse de una forma responsable, pero sin que haya nadie alrededor que les diga lo que tienen o no tienen que hacer. Por eso es un valor tan importante. Este, como has dicho, es un proceso muy largo, que empieza en casa y que luego pues, va teniendo continuidad pues, en diferentes aspectos, como el colegio o bueno, pues, extraescolares que tienen, la familia, el trabajo en el futuro, porque evidentemente nadie nace siendo responsable, es algo que hay que ir trabajando y educando. Yo creo que de alguna manera esa responsabilidad es educar a saber escoger entre diferentes opciones, sabiendo que cada una de ellas pues, tiene sus propias consecuencias. Eso yo creo que es muy fácil de decir, pero no es tan fácil de educar. Silvia, ¿tú cómo crees que debemos de educarle a los padres? Pues mira, bajo mi punto de vista, yo creo que lo primero que tenemos que tener en cuenta es que para enseñar un valor, sea cual sea, primero tenemos que hacerlo nuestro. Ser un ejemplo de responsabilidad personal, ser consciente de mis acciones, de la repercusión o las consecuencias que eso pueda tener en los demás, ser normativo, porque bueno, pues si nosotros nos saltamos las reglas, por pequeñas que sean, es que hay multitud de detalles, pues imagínate cruzar un semáforo en rojo porque no viene nadie, pero da igual, como no viene nadie, cruzo. Entonces, si realmente tenemos actitudes de esas bastante a menudo, el niño va a pensar que, bueno, pues que las reglas son flexibles y se pueden un poco medir a nuestro antojo. Y ellos acabarán no valorando la norma. Hace poco, hace unas semanas, te acordarás que vino José Antonio Marina a nuestro foro educativo anual y hay una frase que bueno, pues viene un poco a colación de esto que a mí, no sé, creo que es bueno recordarla y es esta. Dice, educar a alguien es uno de los mejores medios de educarse a sí mismo. No se puede ayudar a crecer sin aumentar la propia estatura. Es decir, no nos olvidemos que cuando yo estoy educando, el valor que sea, lo tengo que hacer mío y tengo que dar la mejor versión de mí mismo para poder educarla, ¿vale? Nosotros crecemos como personas cuando estamos educando. Eso para empezar. En segundo lugar, creo que es fundamental que haya un acuerdo entre los padres en cuestión de o acerca de aquellas responsabilidades que yo le voy a pedir a mi hijo dada su edad, porque la discrepancia favorece el incumplimiento de la norma y el incumplimiento de la norma retrasa un poco el sentido de la responsabilidad. En tercer lugar, hay que darle oportunidades al niño. Cuando yo estoy evitando que mi hijo sufra las consecuencias de una mala decisión, no le estoy educando en que asuma esas responsabilidades, porque realmente enseñar a asumir las consecuencias de las acciones realmente es un poco
pues un poco no lo sé, pero vamos, bastante buen ejercicio para aprender cualquier tipo de conducta. El polo opuesto estarían los padres que no pasan una, es decir, que castigan por todo cuando el niño se equivoca, ¿vale? El castigo a largo plazo no es válido, es muy efectivo a corto plazo, paraliza, ¿vale? Pero paraliza, crea miedo, es restrictivo y no deja realmente paso a lo que hace la consecuencia, que es precisamente la interiorización de esa norma y por lo tanto el comprender y asimilar intrínsecamente los comportamientos normativos. Y por último, creo que debemos hacerles conscientes a los niños de que sus decisiones no solamente le afectan a él, sino también afectan a los demás. Tenemos que vivir en una sociedad y entonces todo lo que hacemos tiene repercusión. Este sentimiento de atribución de la responsabilidad, más o menos, bueno, pues un poco se generaliza, se da a los 5 o 6 años, lo cual no quiere decir que nos tengamos que esperar hasta esa etapa para enseñar responsabilidad, pero sí que es verdad que es cuando el niño empieza a ser consciente, pues en YAR 1, YAR 2, ¿vale? Que empiezan a ser conscientes de que lo que yo hago tiene repercusión sobre mis compañeros o sobre mi profesor, etcétera, etcétera, por supuesto en casa. Entonces, este concepto es muy válido porque el niño se da cuenta de que si yo soy una persona responsable, voy a orientar mi comportamiento no solo a mi bien personal, sino a orientarlo un poco al bien común. Y le da al niño una trascendencia en todo lo que hace. Y realmente esa trascendencia es muy importante que las generaciones las aprendan si queremos realmente formar una sociedad mejor, ¿vale? Esto, evidentemente, todo este aprendizaje tiene unos efectos inmediatos en los niños. ¿Qué crees que son algunos de estos efectos, Cris? Sí, el enseñarles a ser responsables es muy positivo, evidentemente, no solamente para ellos, sino para nosotros como padres en esa educación. A ellos les afecta en concreto de manera muy positiva porque al educarles en que sean responsables les estamos ayudando a construir, para empezar, su propia personalidad, es decir, tienen un autoconcepto de a mí me gusta ser así. Además, tienen una mejor autoestima porque evidentemente reciben ese feedback, ese refuerzo positivo cuando hacen las cosas bien y sobre todo porque con ese aprendizaje les estamos ayudando a ser más autónomos y más independientes de los demás. Así que yo diría que los grandes beneficios de educar en la responsabilidad serían, primero, porque les estamos enseñando a ser resolutivos y a desenvolverse en situaciones en las que de repente por cualquier razón no hay ningún adulto, que puede pasar. Segundo, porque estamos evitándoles un posible peligro, porque les estamos enseñando a reflexionar antes de actuar y eso también es muy importante. Además, les estamos enseñando a ir creando poco a poco hábitos y rutinas que nos ayudan pues, en la convivencia familiar, para empezar, y eso es positivo para todos, porque la atmósfera familiar es súper importante para todos. Además, aprenden, como tú has dicho, a ser responsables de sus actos y a asumir las consecuencias de las cosas que hacen, y eso nos liga directamente, obviamente, a que les estamos enseñando a tolerar la frustración cuando las cosas no salen cuando ellos quieren, con lo cual son todo beneficios que obviamente al final se comparten para toda la familia. Ahora es verdad que yo me imagino a muchos papás haciéndose la típica pregunta de ¿y nosotros cómo sabemos si lo estamos haciendo bien? ¿Y cómo sé si mi hijo voy por el buen camino y estoy educando a un chico responsable o una niña responsable? Pues mirar, cuando de alguna manera vemos que realiza sus tareas en casa, sus deberes y sus obligaciones sin que haya que recordárselo numerosas veces. Cuando ya empezamos a ver que ha empezado a adquirir hábitos personales, pues que de ducha, de vestirse, de atarse los zapatos, él ya solo. Cuando es capaz de razonar lo que debe o no debe de hacer, porque ya ahí vemos ya que los niños van aprendiendo a ser un poco responsables porque razonan las cosas. Cuando tienen esa fuerza de voluntad suficiente como para hacer los deberes y estudiar, sin que, otra vez, les tengamos que decir que es su responsabilidad y tienen que hacerlo. Cuando los niños no esperan que se lo hagamos todo, ¿de acuerdo? Y empiezan a manejarse de alguna manera en casa, porque yo creo que algo tan fácil como hacerse un sándwich en casa, pues hay niños que esperan enseguida que sus padres se lo hagan cuando podrían ser así de resolutivos. Y, por último, cuando no echa la culpa a los demás, cuando las cosas no les salen bien. Entonces yo creo que ahí es cuando los padres nos podemos empezar a dar cuenta que estamos criando a ese niño responsable. Cuando son un poquito más adolescentes,
yo creo que nos damos cuenta cuando empiezan a tomar decisiones más autónomas, sin tener que seguir lo que hacen los demás, y eso también es importante. Y hay un factor importante, y es cuando empiezan a asumir o a entender, a reconocer y respetar los límites que ponemos los padres, ¿de acuerdo? Puede ser que en algún momento nos los intenten debatir, porque obviamente pues, no están en la edad de tener que debatir las cosas, pero por lo menos respetan nuestra decisión. Evidentemente yo creo que todo eso son ventajas, tanto para los niños como los padres. Silvia, ¿tú qué consejos crees que podemos darles a los niños, en este caso, para que sepan y entiendan lo que significa ser responsable? Porque los padres tenemos que hablar con ellos y claro, explicarles para que lo entiendan. Sí, a ver, a lo mejor me voy a repetir un poco en lo que tú has dicho, ¿vale? Pero nosotros, por ejemplo, desde el cole y también, evidentemente, como padres, lo primero que tenemos que hacerles es, de alguna manera, orientarles en su autonomía, en su organización, en la relación con los demás y en cómo asumen sus obligaciones, ¿vale? Yo, por ejemplo, pues les diría a los niños que, bueno, lo primero es que no permitan que nadie les haga algo que ellos ya son capaces de hacer. Es decir, desde pequeños tenemos que empezar a entrenar esa autonomía, pero todo lo que suponga su aseo personal, el aseo de sus cosas, la organización de su tiempo, que es absolutamente responsabilidad suya, ellos no tienen que permitir que nadie se lo haga porque yo ya estoy más cómodo. El segundo es que, también lo has dicho, cuando tengan que decir algo, lo razonen. En el colegio les hablamos mucho de sensible choices, para que ellos se den cuenta de que cuando han hecho una tontería, nadie les ha obligado a hacer eso que ha resultado en una consecuencia negativa. Ha sido su propia elección y en ese sentido, bueno, pues aunque te hayas equivocado, tienes que aprender de esa situación, ¿vale? En segundo lugar, en tercer lugar, yo les diría que tienen que colaborar con las tareas de casa, teniendo responsabilidades que ellos tengan que asumir para que nadie se cargue con todo el trabajo de casa, ¿vale? Además es que es verdad que cuando realmente se asumen esas responsabilidades y se comparten esas obligaciones, en casa todo va mucho mejor y el ambiente es bastante más agradable. En cuarto lugar, con respecto a sus amigos, que no están solos, que sus amigos también les necesitan, que tienen que tratar a sus amigos como les gustaría que ellos le trataran a él, ser sensible en el sentido de las necesidades de los demás y, muy importante, que con ayuda de los padres ellos vayan entendiendo cuál es el concepto de amistad, que aquel que me está continuamente metiendo el dedo en el ojo, al que yo llamo amigo, pues a lo mejor no es tan amigo, ¿vale? Los padres ahí creo que tenemos mucho que aconsejar, ¿vale? Nunca decir, pues no quiero que vayas con este o no quiero que vayas, porque ya sabemos que es del todo contraproducente, pero sí que podemos aportarles mucha información en este sentido, ¿vale? Luego, que presten atención a clase, también lo has dicho, ¿vale? A las explicaciones de las tareas, aunque no sean del todo motivadoras para ellos. No todo el mundo tiene que hacer las cosas cuando está hipermotivado. Y lo mismo les digo a los padres, es decir, no esperéis que todo el mundo que tengamos que motivar continuamente a vuestros hijos. Es decir, hay un ejercicio de control de la atención que es muy importante y que además le va a ser de gran ayuda ahora y a lo largo de toda su vida. ¿Por qué? Pues porque fortalece una cosa que parece muy antigua, pero es la voluntad. Realmente hay que hacer las cosas a veces porque hay que hacerlas sin esperar a que la motivación esté al 90%. Y lo último también que les diría es que realmente pues, su casa, empezando por su habitación, su casa, su clase, su colegio, su ciudad, no está solo, es algo que comparte con otras personas y que tiene que tener limpieza y tiene que tener orden, ¿vale? Estos son los consejos que desde el cole y que yo además también animo a los padres a que den a sus hijos para que vayan entendiendo la responsabilidad. Con respecto a los padres, ¿qué pautas les daríamos? Sí.
Yo creo que a la hora de enseñarles lo que nosotros pensamos que deberían ser pues, deberes, obligaciones y responsabilidades a los niños, lo más importante es que les expliquemos claramente lo que esperamos de ellos, ¿de acuerdo? A medida que vayan realizando esas tareas y pequeñas obligaciones, pues podemos verlos que se van desenvolviendo y les tenemos que devolver siempre nuestras impresiones sobre cómo lo está haciendo. Esta parte es muy importante porque necesitan que les reforcemos de alguna manera y que les digamos si lo que están haciendo está bien o está mal, y si está mal, pues que obviamente les enseñemos a rectificarlo. La recompensa que les demos no tiene por qué ser material. A veces simplemente les decimos que está bien pues con una sonrisa, con un gracias o un abrazo, y eso es suficiente, ¿de acuerdo? Pero esa es la única manera de conseguir que veamos ese aprendizaje y que poco a poco vaya siendo responsable y que va progresando, que es lo más importante. Nuestro papel como padres y madres es ser así, comprensivos, pacientes, tolerantes cuando cometen los errores, porque obviamente los van a cometer, y a medida que vayan aprendiendo e interiorizando todas esas normas, pues podemos ir viendo si podemos incrementar esas responsabilidades poco a poco en función de la edad, como hemos comentado. Luego hablamos de eso. Claro, a medida que vayan creciendo, pues vamos a ir incrementando esa importancia y bueno, pues tenemos que simplemente ser pacientes para ver los frutos de todo lo que hemos hecho. En todo caso, algunos consejos prácticos, ¿de acuerdo? Que a los papás a veces en estas charlas les gustan estos consejos prácticos. Primero, yo les aconsejaría que dejarles hacer las cosas a su manera. Es decir, a veces los padres queremos que nuestros hijos hagan lo que nosotros queremos y cómo nosotros queremos y cuándo nosotros queremos. Es decir, entonces a veces tenemos que ser más tolerantes, como he dicho hace un minuto. De esta forma será más fácil que el niño pues, pase de esa obediencia a aprender lo que es una responsabilidad, porque de alguna manera le hemos fomentado el sentido del orgullo, de estoy haciendo las cosas como yo quiero hacerlas. En segundo lugar, yo creo que tenemos que encontrar el punto medio entre la permisividad y la sobreprotección. Muchos padres, pues lo sabemos, no quieren que sus hijos fallen y eso les conduce a hacer demasiado por ellos, a intentar que no hagan nada por sí mismos porque si no saben que van a fallar. Y todo eso evidentemente hace que no aprendan lo que es ser responsable, porque se dejan llevar y se dejan hacer por sus padres. Por eso es importante que ayudarles a decidir cuándo, o por eso es importante aprender cuándo intervenir para ayudar a nuestros hijos a que hagan las cosas y cuándo no, simplemente dejarles para que lo hagan a su manera sin tener que intervenir. Evidentemente esa intervención pues, depende de la edad del niño, de su madurez, de si eso ya lo ha hecho antes, si ya sabe hacerlo y ese día no tiene ganas, es decir, de muchos factores, pero en fin, hay que ser tolerantes y estar ahí, pero sin sobreproteger. Luego, también es importante, por ejemplo, tener acuerdos familiares. ¿De acuerdo? ¿Qué significa eso? Pues que a veces podemos hacer incluso contratos escritos, si queremos, ¿de acuerdo? Con toda la familia, donde ponga todas las tareas que cada uno se va a responsabilizar. Sobre todo si hay hermanos, yo creo, para evitar malentendidos. Entonces, una vez hay acuerdos en los que toda la familia está implicada, pues bueno, pues todos sabemos lo que tenemos que hacer y es una buena manera de prevenir posibles conflictos, ¿de acuerdo? En el futuro. Y por último, yo aconsejaría fomentar que el niño o la niña se haga cargo de las consecuencias de sus actos y sus decisiones, como hemos comentado. Ser responsable de lo que hacemos implica también, otra vez ya lo hemos comentado, asumir las consecuencias de nuestros actos. Y eso implica pues, aprender a disculparse, a compensar por algo que ha hecho mal, asumir los costes en el caso de que haya algo roto, es decir, dependiendo de cada edad, pues podemos compensar lo que hemos hecho mal de alguna manera. Si, por ejemplo, algo muy típico, decidimos en familia tener una mascota, que los niños entiendan que eso es una obligación, entonces hay que hacerse cargo de ella, hay que alimentarla, hay que sacarla a pasear, pasar tiempo con esa mascota. Entonces, de alguna manera, son maneras como podemos ir enseñando a los niños a ser responsables. Ahora sí me gustaría dar algún consejo a los padres. ¿Sabes estos padres que a veces nos dicen, mira, es que mi hijo no quiere colaborar en nada, es que mi hijo no quiere hacer nada, no consigo que sea responsable, en casa no hace nada? ¿Sabes? Bueno, pues ante esos padres que los hay, también me gustaría darles un consejo, y es que cuando hablamos de niños que no quieren colaborar en nada y no hacen nada, evidentemente no es una situación de la que hablamos de la noche a la mañana, es algo que ha habido un proceso para llegar a este tipo de niño. A veces los padres nos soléis contar que da igual lo que hagan con sus hijos. Si les castigan, porque es que se lo he quitado todo, le he quitado el iPad, no surte efecto, porque todo le da igual. Pero claro, tampoco podemos recompensarlo por todo lo que hace, porque claro, la vida sería un regalo constante y como tú has dicho, hay una voluntad de alguna manera que hay que trabajar y no es a base de recompensas.
En el caso de esos niños que no aceptan sus obligaciones, hay que analizar desde cuándo se produce este problema y así como las pautas o normas o límites que hemos puesto en casa antes, para analizar si de alguna manera, por alguna razón, pues esto no está funcionando. En ese caso, otra vez, tengamos en cuenta la edad del niño, tengamos en cuenta que no es lo mismo trabajar con un adolescente que con un niño de 5 años, ¿de acuerdo? Pero sí que en muchos casos tenemos que darnos cuenta si esas pautas que hemos puesto en casa son ineficaces y, por tanto, hay que reconducirlas para que las cosas no vayan a más. Como conclusión os diré que los hábitos que establezcamos desde la infancia, como has dicho, van a ser clave en el modo en que los niños se vayan desarrollando como adolescentes. Si les damos todo hecho, si no ponemos límites o si cedemos ante cualquier deseo que tienen por miedo pues a un berrinche o a hacerles sufrir, que también es muy común, pues estamos dando pie a una situación que va a ser más difícil de modificar pues cuando llegan adolescentes, que es lo que muchas veces tengo que ver yo en el colegio. En todo caso, Silvia, estamos hablando todo el rato de un proceso de aprender a ser responsables, ¿de acuerdo? Pero una parte muy importante de ese proceso es el aprender a tomar decisiones. Y tenemos muchos niños que son muy indecisos. ¿Cómo crees que podemos enseñarles a dar ese paso y que tomen decisiones? A mí, vamos a ver, yo creo que cuando yo enseño a tomar decisiones, estoy enseñándole al niño pues, a resolver sus necesidades o a resolver las necesidades de otras personas. Pero si además yo le enseño a razonar esas decisiones, le estoy enseñando a obrar de un modo que no es caprichoso y que no es impulsivo, ¿vale? Y estos conceptos son esenciales. O sea, el entrenamiento del niño en la toma de decisiones, pues va transformándose, si queremos decirlo así, a lo largo de la vida, porque, por ejemplo, ahora cuando son bebés, ¿no? Hay ahora una tendencia de la crianza respetuosa y tal, no ponemos límites, no sé qué, y yo creo que hay que ver bien lo que es la crianza respetuosa, porque la crianza respetuosa no es que no le pongas límites al niño, es que le des al niño la estructura que el niño necesita en cada momento de su vida. Yo a un niño muy pequeño no le puedo decir: ¿quieres esto o lo otro para comer o cenar? ¿O quieres ir por la calle solito o la mano? Le tengo que dar estructura. Y va a pasar un momento de la vida en que realmente gran parte de ese crecimiento va a venir si yo le enseño a respetar lo que el adulto le está de alguna manera pautando, ¿vale? Y le enseño además con positividad a que él asimile eso. Más adelante, pues sí que es aconsejable, muy aconsejable, claro que no, estamos entrenando la toma de decisiones, y si yo soy muy directivo siempre en todo, pues no le dejaré al niño, pero el niño en la etapa preescolar, pues a lo mejor le dejaré en asuntos importantes dos opciones, ¿no? Yo qué sé, vamos al parque, ¿qué quieres llevarte, la bicicleta o los patines? Pero no le diré la bicicleta o los patines en los porque realmente el niño no puede abarcar tanto, ¿vale? Sin embargo, no soy autoritario, le estoy diciendo que escoja y que asuma el hecho de haber cogido la bicicleta cuando resulta que ve a su amiguito con los patines y yo quería los patines y yo quería los patines. Y, como hemos dicho antes, aceptar su decisión. Y a lo largo de la infancia, pues vamos aumentando de alguna manera el abanico de elecciones, y a partir de los 10 años, pues él evidentemente ya sabe perfectamente las opciones que tiene, es capaz de valorar los pros y los contras de cada opción y tomar una decisión al respecto. Y luego, evidentemente, no sé si lo has dicho, no sé si me acuerdo si lo has dicho o no, pero tendré que tolerarle tendré que enseñarle a tolerar los imprevistos que choquen con mis planes, ¿vale? Porque el dicho ese de el hombre dispone, pues no, el hombre, bueno, no sé, quiere decir que el hombre dispone, Dios dispone, el hombre propone y Dios dispone. Pues es así, o sea, cuántas veces tomamos una decisión y va a resultar que aquello se va al garete por mil imponderables, ¿no? Entonces, es muy bueno, porque además yo creo que la felicidad también tiene mucho que ver
en que los niños adquieran esta facilidad, es muy bueno que les enseñemos a adaptarse a los cambios. Por último, claro, cuando ya son más mayores, pues sí, evidentemente tenemos que hacer que los niños propongan esas iniciativas, que luego a lo mejor si no le competen solamente a él, sino que competen a la familia, pues tendrán que ser consensuadas, pero es bueno que ellos lo propongan. Y es fundamental llevar a cabo este entrenamiento de forma paulatina desde la infancia hasta la adolescencia, porque realmente en la adolescencia tienen que tomar unas decisiones muy importantes para su vida, que afectan a su salud, que afectan a sus amigos, que afectan a incluso su futuro profesional, etcétera, etcétera. Y entonces, si no les hemos enseñado, el adolescente se encuentra muy vulnerable ante todo este abanico de responsabilidades que la sociedad le pone delante, ¿no? Además, no nos olvidemos de que la toma de decisiones y su adaptación a los cambios mejora sus funciones ejecutivas. Y si mejoran sus funciones ejecutivas, no solamente va a salir beneficiado como persona, sino también como estudiante. Es decir, hay algunas veces que en, no sé, clases de niños de 6, 7 años, te ves a uno que no ha empezado la tarea y si le dices, ¿por qué no has empezado? Es que no tengo lápiz. O sea, dices, no, es que, claro, pues si tienes ese problema adelante, pues tú vas y coges un lápiz o le dices a tu profesora, oye, no tengo lápiz, pero de verdad que hay niños que están tan faltos de esa función de la decisión y tal, y de la resolución de problemas, que no son capaces de hacerlo. O el adolescente o el niño de secundaria, pues que va cargado todo el santo día con todo lo que necesita durante todo el día porque no es capaz de organizarse. Entonces, es que tiene efectos muy claros. No estamos hablando filosóficamente de la responsabilidad, estamos hablando de la vida diaria y de cómo los niños se van a sentir mejor y cómo van a ser más felices, en definitiva. Sí, entendido. Bueno, pues muchísimas gracias. Esperamos que este vídeo les haya sido útil para reflexionar sobre la importancia de enseñar a ser responsables y a ser, de alguna manera, asumir los actos que cada uno hace y de la trascendencia, sobre todo, de la importancia de aprender esa trascendencia de las cosas que vamos haciendo. Da igual que estemos hablando de la familia, de los amigos, del colegio, en fin, del entorno cercano de cada uno de ellos. Si comprenden al final esta enseñanza, estaremos cumpliendo nuestro objetivo, que es nuestro objetivo como padres, que es educar adultos para una mejor sociedad. Así que por nuestra parte seguiremos buscando temas que pensamos que les puedan interesar para el curso que viene. Y nada, muchísimas gracias por su atención y nos vemos el curso que viene. Muchas gracias.